Saludos a todos. Gracias a Una Clínica Las Américas por la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia en el proceso de resincronización cardíaca para tratamiento de la falla cardíaca. Es un trabajo de todo el grupo asistencial que tiene que ver con implante de dispositivos. Aquí están mencionados el grupo médico y por supuesto el reconocimiento a todo el grupo de enfermería y demás compañeros. ¿Cuáles son las implicaciones de la falla cardíaca? Tenemos claro que el pronóstico es netamente desfavorable y que la mortalidad de los pacientes que tienen falla cardíaca es incluso peor que muchos de los cánceres, siendo cercana al 50% a los 5 años de seguimiento. Sin embargo, una cosa muy importante, cuando usted analiza las posibilidades de terapia de la falla cardíaca, se da cuenta que incluso con las mejores alternativas terapéuticas aún nos queda faltando. Aún tenemos retos muy grandes para tratar adecuadamente los pacientes. Una de las cosas más importantes que los pacientes con falla cardíaca tienen es la presencia de hospitalización recurrente. Y eso, por supuesto, tiene no solamente impacto en la calidad de vida, en la morbilidad, sino, por supuesto, un costo muy importante con respecto a la atención en salud. 20% de los pacientes son readmitidos en 30 días y 50% tiene una readmisión en un lapso de 6 meses. Pero también, por supuesto, eso tiene implicaciones en la calidad de vida de las personas afectadas. Y cuando usted compara varios de los estándares de calidad de vida, se da cuenta que la falla cardíaca podría tener comparativamente un impacto similar al de condiciones tan complejas como el paciente que se encuentra en diálisis. Además de eso, también hay circunstancias propias del paciente que tienen un impacto. Una de ellas es la presencia del bloqueo de rama izquierda. Cuando el paciente con falla cardíaca tiene un bloqueo de rama izquierda, su pronóstico con respecto a la supervivencia se afecta y la mortalidad es muy alta comparada con el paciente con falla cardíaca sin bloqueo de rama izquierda. Y eso nos hace pensar entonces que nosotros deberíamos buscar alternativas terapéuticas que sean capaces de modificar idealmente la mortalidad, por supuesto la hospitalización, reducirlas, mejorar la calidad de vida del paciente y que esas terapias se enmarquen dentro de estrategias que sean costo efectivas para los diversos sistemas de salud. ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Y es mucho lo que se ha logrado. Las diversas alternativas terapéuticas han mostrado una disminución de la mortalidad. Si se compara con las cifras iniciales del consensus en 1987, la mortalidad de los pacientes a 12 meses era de 52%. Sin embargo, en el Paradigm, en el 2014, con la terapia farmacológica que tenemos disponible actualmente, la mortalidad se reduce al 17% en un lapso cercano a 2 años. Y si adicionalmente involucramos los dispositivos de estimulación cardíaca, los desfibriladores, pues perfectamente lograríamos una reducción adicional. Es muy importante entender que el impacto de esas terapias puede medirse y, si ustedes lo ven en la parte inferior, la terapia de resincronización logra un NT relativamente muy favorable y la terapia de desfibrilación también tiene un NT muy favorable. Pero hablemos específicamente de sincronía. ¿Y por qué quiero hablarles de sincronía? Porque el principio que soporta que nosotros utilicemos una terapia de intervención con dispositivos para tratar la falla cardíaca radica en la disincronía. Y la disincronía no es una sola cosa. La disincronía puede ser un concepto que abarca una función inadecuada desde el punto de vista contráctil y de la coordinación de cómo las estructuras cardíacas se están contrayendo y están funcionando. La disincronía es auriculoventricular, es interventricular y es intraventricular. Pero un marcador claro y contundente de disincronía es el bloqueo de rama izquierda. Y como previamente lo mencionamos, tener un bloqueo de rama izquierda hace que el pronóstico de los pacientes sea aún más desfavorable. La historia entonces de la resincronización, hablando específicamente de las intervenciones que hacemos los electrofisiólogos, tiene hasta el momento 4 versiones. La primera de ellas es la resincronización convencional a través de un electrodo implantado en el seno coronario. La segunda es la técnica que llamamos técnica de Jordan. La tercera y más reciente es la resincronización gisiana con estimulación directamente en el gis. Y la cuarta, aún mucho más reciente, es la que llamamos estimulación de rama izquierda y estimulación de Juan por el autor que la desarrolló. Quiero contarles nuestra experiencia con la sincronía.
en las versiones 1, 2, 3 y 4. La primera versión, la inicial y la convencional, y la que más utilizamos todavía, es la resincronización a partir del implante de tres electrodos diferentes, uno en aurícula derecha, otro en ventrículo derecho y el tercero en el seno coronario. Cuando usted logra eso, puede estimular el ventrículo izquierdo a partir del epicardio y reducir la duración del QRS como un marcador subrogado de eficacia que mejora no solamente el desenlace de mortalidad de calidad de vida, sino que reduce hospitalizaciones. Y hoy es contundente esa respuesta en múltiples estudios que llevan muchos años de seguimiento. Uno diría entonces, ¿para qué buscar alternativas? La razón para buscar alternativas es la siguiente. Uno de tres pacientes aproximadamente que es llevado a una terapia de resincronización convencional no es respondedor de la terapia. Y algunas de las razones que impliquen no respuesta a la terapia pueden ser precisamente la incapacidad por carencia anatómica de vasculatura o porque no se pudo poner el electrodo en una región favorable en el seno coronario. Y eso implica que la respuesta de entrada será subóptima. Uno sabe que algunos pacientes con anatomías no favorables probablemente no se beneficiarán de esa estrategia en particular de resincronización. Así que debería buscar una nueva estrategia. Y hablaremos entonces de sincronía 2.0, la resincronización endocárdica a través de la técnica de Jordan. Tuvimos la fortuna de participar en un estudio multicéntrico, en donde varios de los pacientes de nuestro grupo fueron incluidos, y allí se evaluó una técnica que implica a través del paso del electrodo directamente a través del septo interatrial o incluso del septo interventricular, como voy a mostrarles, estimular desde el endocardio con un electrodo en cavidades izquierdas y resincronizar desde esa cavidad. Es una técnica supremamente interesante y muy bonita, elaborada en su concepción. En este caso les muestro un paciente que hicimos con una punción transeptal ventricular. El electrodo quedó instalado en la pared lateral del ventrículo izquierdo y la estimulación posterior es una estimulación muy favorable con una mejoría en el QRS que ustedes lo van a notar en el electrocardiograma que es dramática. Realmente mejora muy importante. ¿Cuál es el problema? Como los electrodos endocárdicos en las cavidades izquierdas tienen un alto riesgo trombótico, esto lo hacemos usualmente en pacientes que están anticoagulados de antemano. Y eso implica, por supuesto, la necesidad de anticoagulación, pero también de antiagregación. O sea, la dificultad más grande es el riesgo de desarrollar eventos trombóticos y cerebrovasculares en esta población. Eso implica entonces la necesidad de nuevas alternativas. Y allí vamos a hablar de sincronía 3.0. La resincronización gisiana es una estrategia relativamente reciente desarrollada que tiene que ver con un principio muy bonito de lo anatómico y lo fisiológico. Podemos acceder a estimular el GIS directamente y sobrepasar la necesidad de estimular las ramas. Si estimulamos el GIS, aprovechamos el sistema intrínseco de conducción. Entonces, el desarrollo de electrodos que podrían ubicarse directamente en el GIS potenciarían la posibilidad de evitar meter un electrodo en el seno coronario y las limitaciones que la anatomía específica del seno coronario podría tener. Esta técnica es muy promisoria, se ha desarrollado en varios lugares del mundo y puede lograr resultados tan interesantes como este. El QRS es un QRS de alrededor de 120 milisegundos el estimulado, que es una muy buena alternativa. ¿Cuál es el problema de la resincronización gisiana? Primero, que el implante del electrodo en esa región anatómica es un tanto más complejo porque el mapeo de la región del GIS requiere usualmente introducir un catéter de electrofisiología para mapeo de esa región. Segundo, que el implante implica la necesidad de una estimulación con altas salidas porque los umbrales, o sea, la cantidad de energía que requiere cada estímulo es muy alto y eso implica un consumo acelerado de batería, una necesidad de un reemplazo más temprano del dispositivo. Y esos dos condicionantes en esencias han planteado nuevas necesidades y por supuesto la búsqueda de nuevas alternativas. Y allí hablamos entonces de la versión actual, sincronía 4.0. Nuevamente, llegando a través de principios fisiológicos muy interesantes, nos dicen que nosotros podríamos estimular directamente la rama izquierda a través del septo interventricular. ¿Y cómo lograrlo?
Si nosotros somos capaces de ubicar anatómicamente un electrodo en esta región y somos capaces de introducir unos cuantos milímetros ese electrodo en el septo interventricular, la estimulación resulta selectiva específicamente de la rama izquierda y a través de unos parámetros especiales que medimos, nos permite decir que efectivamente logramos esa estimulación y no estamos estimulando el músculo cardíaco de ese septo interventricular. La concepción teórica resultó posteriormente en el desarrollo de herramientas y estrategias que llevaron a resultados prácticos que eran coherentes con lo que el planteamiento teórico había suscitado. Nuestra experiencia con estimulación de rama izquierda o técnica de Juan habla de 3 pacientes en este centro, varios en otros centros, y eran pacientes que tenían una dama con una cardiopatía dilatada por antracíclicos con antecedente de un CA de mama, un paciente con una cardiopatía hipertrófica, un paciente con una cardiopatía isquémica. En esencia, el seno coronario no tenía una anatomía favorable, uno de ellos tenía trombosis en el seno coronario. Pasamos de QRS estimulados desde 165 a 180 milisegundos a QRS de 120 a 130 milisegundos y en un seguimiento inicial de 3 a 6 meses los pacientes muestran una mejoría de la clase funcional y no han tenido hospitalizaciones relacionadas con falla cardíaca. Es una experiencia inicial, pero es una experiencia alentadora. Y cuando observamos lo que en el resto del mundo se está haciendo, nos damos cuenta que efectivamente es una técnica que se está utilizando muy frecuentemente, dado que es una técnica más fácilmente reproducible. No es tan fácil ubicar la rama izquierda, no es tan fácil lograr la estimulación, pero a medida que hacemos más procedimientos lo hacemos mucho mejor. En esta gráfica ustedes observan las proyecciones imaginológicas. La de arriba a la izquierda es una proyección oblicuo anterior derecha 30 grados que nos muestra un electrodo de la aurícula derecha y posteriormente un electrodo que está ubicado en la región de la rama izquierda. Cuando vemos desde la proyección oblicua izquierda, nos damos cuenta que ese electrodo que está en el septo está perpendicular al septo, introducido en el septo, y cuando ustedes miran las gráficas de la derecha, se dan cuenta que en el tercer segmento de las gráficas, cuando usted estimula específicamente en esa profundidad, se da cuenta a partir de unos marcadores electrocardiográficos que usted logra una captura específica de la rama izquierda. ¿Y qué diferencia o ventajas tendría la una con respecto a la otra? Como les mencionaba previamente, la estimulación gisiana específica es más retante, puede ser más complejo de lograr llegar a esa zona y sostener un estímulo en esa zona adecuado. Usualmente el umbral es más alto, eso implica un mayor consumo de batería. Cuando usted tiene un paciente con bloqueo de completo, la tasa de eficacia es menor. Pero mientras tanto, la estimulación de la rama izquierda nos permite, primero, una reproducibilidad mayor en la clínica, una zona más amplia que podría beneficiar al paciente para poner el electrodo. Las posibilidades de complicación usualmente son bajas porque es difícil que uno produzca una lesión en ese septo, es un septo usualmente con un grosor suficiente para implantar el electrodo. Y una cosa bien importante, que los umbrales que se logran son bajos con unos seguimientos adecuados a través del tiempo. En la gráfica interior, en la B, ustedes observan cómo a través del contraste, ese septograma nos permite ver cómo el electrodo está introducido en el septo a una profundidad importante y en la ecocardiografía muestra también cómo se observa la punta del electrodo profundamente insertado en el septo. Eso queríamos contarle acerca de lo que ha sido este viaje a través de la intención de resincronizar. La sincronía ahora en su versión 4.0 es una alternativa bien interesante para los pacientes con enfermedades complejas como la falla cardíaca, porque la resincronización ha logrado un impacto importante en la mortalidad. Pacientes más complejos significan nuevas alternativas de intervención, ese es el reto que necesitamos. Y esto es una técnica en desarrollo, los resultados son promisorios, esperamos contarle en próximas versiones una experiencia mucho más generosa. Muchas gracias por su atención.